de Israel, que tuvo una actitud que dejó muchas enseñanzas para nuestras vidas. Es el rey Roboam. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allí. Voy a esperar a que todos puedan abrir la palabra del Señor o buscar en sus celulares este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Vamos a dar un minuto más para que todos podamos encontrar este pasaje y le damos la bienvenida a los hermanos que poco a poco se han estado agregando el día de hoy. Damos gracias al Señor que los vemos bien, con salud, las mejillas rosadas, ¿cierto? Algunos un poquito más gorditos que antes, síntoma que nos ha ido bien, que hemos comido, pero a dos manos, como dicen por acá. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Okay, la palabra del Señor dice así. Vamos a leerlo sentados solamente. El Señor mira el corazón y no la posición, muchas veces de la que estamos, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25. La palabra del Señor dice así: al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Vamos a orar un minuto para pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Yo no sé si usted hoy día ha tenido oportunidad de orar en algún momento, de buscar al Señor. No sé si ha tenido un día difícil o fácil, si ha cometido cosas buenas o malas. Lo único que sé es que, como dice la palabra del Señor, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. A ese Dios fiel es al que te pido hoy día que abras tu corazón para que recibas la palabra de Él. Porque ciertamente Dios tiene pensamientos de paz para ti. Él quiere lo mejor para ti. Pero Él sabe lo que somos. Y sabiendo lo que somos, insiste en amarnos. Así que oremos un minuto, por favor. Cerramos nuestros ojos. Inclinemos nuestro rostro en señal de respeto, de reverencia, y vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo al exponer su palabra. Señor, te agradecemos en este tiempo. Quizás, Señor, miles y millones aún de personas pueden estar en este minuto a través de toda la extensión del mundo, abriendo tu palabra en este instante, Señor, meditando en ella y haciendo lo que nosotros hacemos, pedirte a ti que tú seas el que explique tu palabra a nuestro corazón. Porque humanamente nosotros podemos dar a entender la historia y los hechos, pero solamente tú puedes cambiar nuestro corazón. Ningún hombre tiene el poder de torcer un corazón desviado. Ningún hombre tiene el poder de encaminar a una persona que sigue en su camino sin tomarte en cuenta a ti. Señor, pero tú sí tienes poder para cambiarnos. Recordamos, Señor, a Andrés, a Juan, a Simón, que cuando tú los llamaste, al instante dejaron las redes con las que ellos trabajaban y te siguieron a ti. Y eso es lo que tú puedes hacer hoy día con nosotros. Puedes quebrar nuestra alma de tal manera que al instante nosotros te podamos seguir. Así que en este tiempo pedimos, Señor, que cada minuto que pasa se me vea menos a mí y se te vea más a ti. Señor, que nuestros ojos puedan estar pendientes de lo que tú dices, Señor, de tu presencia. Nuestros oídos espirituales puedan estar abiertos a lo que tú tienes para nosotros. Y oramos, Señor, que al salir de aquí podamos haber recibido una semilla de fe que antes no teníamos y que dé fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Queremos hablar en esta noche acerca de un rey. Vamos a ver
Nuevamente te pido por favor si puedes prestar tu atención en el pasaje que hemos leído, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Nosotros podemos ver aquí que estamos hablando del cuarto rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl, el que le siguió fue David, el sucesor de David fue su hijo Salomón, y ahora estamos con el hijo de Salomón. Los reyes usualmente se sucedían cuando morían los que estaban en el poder, ¿no? Vemos aquí a Salomón, que había fallecido y le tocaba a su hijo mayor, primogénito por derecho, seguir con el reinado de su padre. Como todos sabemos, Salomón extendió el territorio de Israel enormemente. El reino de Israel en ese tiempo fue considerado uno de los reinados, gobernados más poderosos que existían. Y Salomón se hizo famoso por la cantidad de tesoros que él pudo guardar, por la cantidad de construcciones que él pudo hacer y sobre todo por el hermoso templo que él hizo. Ahora vemos que después de todo eso pasan muchos años y vemos el hijo de Salomón, Roboam. Ahora, Roboam, a diferencia de su abuelo David, que buscó al Señor, y a diferencia de Salomón su padre, que en un comienzo también buscó al Señor, Roboam tuvo una actitud un poco distinta. Nosotros vemos desde que comenzó su reinado que Roboam fue una persona que era muy poco de recibir consejos. Él era como ese hombre que no le gustaba pedir direcciones, ¿no? ¿Usted ha estado alguna vez con un hombre que no le gusta pedir direcciones? Estamos perdidos y la esposa pero pregunta, métete acá, mira, ahí está el gas station y pregunta la dirección. No, yo sé llegar, yo sé llegar, yo sé llegar, y al final damos vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegamos. Y algo así era Roboam. Ahora, cuando pasaron 5 años del gobierno de Roboam, los reyes que estuvieron alrededor de él, entre ellos el rey de Egipto, se dieron cuenta que Roboam no era de ninguna manera Salomón. Y se dieron cuenta que Roboam no era de ninguna manera un hombre de la talla de su abuelo David. No tenía la capacidad espiritual que tenían sus predecesores. Entonces se prepararon para atacarlo, porque vieron que había una debilidad. Porque la fortaleza de Israel no radicaba en su ejército. La fortaleza de Israel radicaba en su Dios. Porque el Señor era el que peleaba las batallas por Israel. Dios es el que iba delante de ellos. Y cada vez que el pueblo de Israel iba adelante, ellos no enseñaban la poderosa cantidad de armamentos que tenían. Ellos salían alabando a Dios y con el arca de Dios en el hombro. Entonces, esa era la fortaleza de Dios. Y esa era la fortaleza del pueblo de Israel. Como los pueblos de alrededor vieron que Roboam no era así, no era espiritual, no era un hombre que buscaba a Dios, entonces se dieron cuenta de que el pueblo de Israel había perdido su verdadero poder de batalla, que era Dios mismo. Y dice el versículo 25, que cuando pasaron 5 años, después de haberlo examinado a este hombre, un rey que se llamaba Sisa, de un pueblo que era frontera con Israel, que era el pueblo de Egipto, subió a atacar a Jerusalén. Ahora, obviamente, Roboam, al obviar a Dios de todos sus asuntos, perdió fortaleza. Y dice la Biblia, versículo 26, que Sisa tuvo éxito en atacar a Israel. Ahora, ¿qué cosa hizo Sisa? Dice, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y dice, y lo saqueó todo. Miren, pero también se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Salomón tenía, como en algunos países, no sé si ustedes tienen esa costumbre en sus países, que al mediodía hacen un cambio de guardia del ejército, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas que tenía el templo de Jerusalén y el palacio de Salomón era que Salomón había construido 300 escudos de oro totalmente puro, del tamaño de una persona. ¿Okay? O sea, cuando los soldados ponían el escudo de bronce delante de ellos, prácticamente no se le veía al soldado por las dimensiones del escudo. Salomón había construido 300 de esos escudos.
y 200 escudos pequeños, todos de oro de la más fina pureza. Ahora, cuando hacían el cambio de guardia, porque los soldados no podían estar las 24 horas delante de las puertas del palacio, hacían una ceremonia en la cual desfilaban e iban cambiando, iban haciendo la posta de los escudos, ¿no? Los soldados que iban a descansar entregaban su escudo a los soldados que iban al segundo turno, y todos se ponían mirando hacia la gente, de tal manera que, como era un escudo de oro puro, el sol, cuando caía y se reflejaba en esos escudos, era un brillo enorme que parecía el brillo del sol realmente rebotando contra la gente que podía observar ese espectáculo. Y ese cambio de escudos era diariamente. Ahora, ¿por qué Salomón había hecho los escudos de oro? Porque el oro representa en la Biblia la santidad, la pureza, la transparencia, el corazón puro. Entonces, cuando la gente viera a un soldado con el escudo adelante, eso significaba que antes que una persona estaba la pureza de Dios cuidando a ese soldado que estaba allí. Porque realmente el pueblo no se mantenía por la firmeza del soldado, se mantenía por la santidad de Dios que estaba delante de ese soldado. ¿Okay? Entonces todos los escudos eran de oro, puro oro, porque representaban santidad. Ahora, Sisac entró y saqueó todo, dice. Saqueó todo lo que había en sus tesoros, todo lo que había en la cámara real, y también, sobre todo, se llevó los escudos de oro. Ahora, ¿qué cosa pasó cuando el pueblo egipcio se retiró con todo ese botín de guerra y ellos quedaron malheridos? Roboam, en lugar de buscar a Dios, se ideó un plan. Él no se arrodilló delante de Dios y le pidió sabiduría para hacer algo. Él no buscó consejo para saber qué era lo que tenía que hacer. Él no clamó de rodillas a Dios diciendo que había perdido y que no sabía cuál era su destino. En el versículo 27 vamos a ver lo que hizo Roboam. Roboam dice, como ya no tenía escudos de oro, dice el 27, en lugar de esos escudos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y se los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real, para que el pueblo no sepa cuál había sido el error y la derrota de Roboam. Y como Roboam ya no tenía oro para construir más escudos, entonces Roboam se dio una pequeña cosa que aparentaba lo mismo, pero que no lo era. Roboam comenzó a hacer escudos de bronce. El bronce, cuando es muy pulido, tiene la misma apariencia del oro, pero obviamente no vale lo mismo. Una cosita más, el bronce en la Biblia representa juicio al pecado y el oro representa, como hemos visto, santidad. Entonces, Roboam, en lugar de buscar a Dios, él quiso guardar delante de todo el pueblo las apariencias y construyó la misma cantidad de escudos, pero como no tenía oro, entonces los comenzó a hacer de bronce. Cuando el pueblo iba a ver el cambio de guardia, pasaba lo mismo que siempre. Habían los escudos grandes y habían los escudos pequeños, brillaban casi igual, la apariencia era casi la misma, pero no eran de oro, sino que eran de una bronce. Entonces, ya la pureza de Dios no estaba delante de los escudos de ellos. En su lugar había juicio. Versículo 28 dice, cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia llevaban los escudos de bronce y los ponían en la cámara de los de la guardia. ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos apreciar aquí? Nosotros vemos de que había un hombre que, a pesar que había tenido una derrota por no buscar a Dios, entonces esta persona, en lugar de humillarse delante del Señor, lo que hace es trata de guardar las apariencias delante de los demás, sin saber que guardaba para sí mismo juicio, que era lo que representaba el bronce. Quería detenerme aquí para sacar algunas meditaciones que podemos recoger de este pasaje. Punto número 1.
tarde o temprano todo lo que nosotros hagamos fuera de Dios va a tener sus consecuencias. Las malas actitudes de Roboam no tuvieron fruto inmediatamente. La Biblia dice en el pasaje que hemos leído que después de 5 años se comenzaron a ver las consecuencias de cómo Roboam ignoró a Dios de su vida. Y hermanos, las cosas malas que nosotros comenzamos a hacer cuando ignoramos a Dios aparentemente no tienen ninguna consecuencia al comienzo, y aparentemente todo va a ser igual al comienzo. Y de repente usted puede estar como hizo Roboam, entrando y saliendo de la casa de Jehová, aparentando con tu mismo escudo las cosas que nosotros podemos hacer al comienzo, pero tarde o temprano lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, y nosotros vamos a recibir según lo que nosotros hemos hecho. La Biblia dice que cada uno recibirá en esta vida lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Y cuando usted decide ignorar a Dios de su vida, tarde o temprano, al 5.º año como Roboam, o a los meses, o al tiempo determinado, el fruto de sus actitudes, tarde o temprano va a salir a la luz. Punto número 1. Punto número 2. Cuando nosotros, en lugar de buscar a Dios en el tiempo difícil, en lugar de hacer eso, comenzamos a buscar apariencias para seguir manteniéndonos dentro de nuestra misma situación sin cambiar, van a haber más problemas aún. Quería compartirte algo que está en mi mente de hace muchos días, y es motivo de oración en mi corazón. Ser pastor no es fácil, es algo bien difícil. Primeramente es difícil porque tu vida tiene que estar de acorde a lo que tú predicas. Y yo tengo en mi casa personas que saben todo lo que yo hablo, y cuando yo hablo algo tiene que estar de acuerdo con lo que yo reacciono en mi casa. Pero también es difícil porque algunas veces vemos actitudes, ¿no? Tanto mías como de las ovejas de la iglesia, y a veces nosotros queremos cambiar a las personas, pero no podemos. Nosotros lo único que podemos hacer es sembrarles la palabra del Señor a ustedes, darles los principios de la palabra del Señor, y cada uno de ustedes tiene que tomar sus propias decisiones. Y nuestro trabajo es decirles las cosas en amor, sin lastimarlos, pero también al mismo tiempo diciéndoles la verdad. Yo no puedo decirles a ustedes que Dios los va a bendecir si ustedes no hacen lo correcto delante de Dios. Yo no puedo enseñarles que Dios va a hacer grandes cosas en ustedes si es que ustedes no doblegan su corazón delante del Señor. Porque solamente el que cumple las promesas recibe las promesas. Solamente el que cumple los mandamientos recibe las promesas. Así que, hermanos, siempre, todos los días, yo tengo una lista grande donde oro por cada uno de ustedes. Y yo le digo al Señor: Señor, yo no tengo que decirte qué son mis hermanos, porque tú lo sabes mejor que yo. Pero lo que yo sí tengo que decirte es que los bendigas, que los hagas estar cada día más cerca de ti, que aprendamos juntos a obedecerte, a cambiar, a transformar nuestras vidas. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a tener ese corazón que no está ligado a las apariencias, entonces Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Así como vemos el ejemplo de Roboam, vamos a ver otro ejemplo más, por favor. Yo te quiero pedir que tú puedas abrir tu Biblia. Ya hemos visto el ejemplo de Roboam. Vamos a ver otro ejemplo más.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas. Hemos visto en antes Segunda de Reyes, ahora vamos a ver Segunda de Crónicas. ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos a buscar el capítulo 26. Vamos a ver desde el versículo 21 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Hemos visto el ejemplo de Roboam, ahora vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver el ejemplo de el rey Usías. Segunda de Crónicas 26:1. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 42 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Vemos a este otro hombre que se llamaba Usías. Y la Biblia insiste en decir 2 o 3 veces que solo tenía 16 años cuando comenzó a ser rey de Israel. Un muchacho, más jóvenes que los que están aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo este hombre podía gobernar a todo un pueblo? Sencillo, tenía un grupo de consejeros que habían estado con sus padres, con sus abuelos, y tenía un grupo de escribas que le decían qué es lo que decía la palabra del Señor en cada cosa que él hacía. Y el versículo 4 dice, primero, que hizo lo recto, no ante los ojos de la gente, sino ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y Dios le prosperó. Y hermanos, podemos sacar de aquí que cuando Dios quiere usar a alguien, a Dios no le interesa la edad. Yo he podido ver niños que han traído al Señor a sus padres. He tenido esa dicha, ese gozo. De niños que insistían, papá, ¿y por qué no vas a la escuela dominical? Papá, ¿sabes lo que me enseñan en la iglesia? Me enseñan esto. Papá, ¿por qué no vas a la iglesia? Hoy día voy a hacer una actuación. Y allí voy a estar yo, pero ya te he dicho, hijito, que a mí no me gusta ir a la iglesia. Pero papá, ando hoy día. Y tanto insistían que esos niños finalmente trajeron a sus padres a las cosas del Señor, ¿no? Y yo he escuchado muchos testimonios y he visto muchos testimonios. E incluso el hermano Manuel es fruto de un testimonio igual. Su hija Emily iba a la iglesia, él no iba a la iglesia, él iba a recogerla nada más. Y un día Emily le dice, papá, ven porque hay una actuación. Y bueno, por la hija al final fue a verla y nunca más se fue de ahí, ¿no? ¿Estoy mal o estoy...? Amén. Y hermanos, un muchacho puede hacer que todo un pueblo comience a cambiar. Un joven puede hacer que toda una familia empiece a cambiar. Porque para Dios no hay edades. Ustedes jóvenes que están aquí, ustedes pueden cambiar el destino de sus familias. Y no importa lo que sus familias hayan sido antes. Cuando Dios está en medio de su corazón, entonces ustedes pueden comenzar a escribir una extraordinaria historia que lleve el apellido de su familia. Porque Dios puede usar a un joven, Dios puede usar a una persona muy mayor, Dios puede usar a una persona con instrucción o sin instrucción, porque la instrucción la da Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. La pregunta es, ¿va a ser usted como Roboam, guardado por apariencias, dejando la pureza de Dios y poniendo en su lugar cosas que se parecen a religiosidad, pero que al final no nos llevan a Él? ¿O va a ser como usted, como este rey Usías, joven
que pide consejo, que se deja guiar por la palabra del Señor, que hace lo recto delante de Dios, que persiste en buscar a Dios, dice el versículo 5. Y persiste significa insistir, ser constante, día tras día, noche tras noche, problema tras problema, dificultad tras dificultad. Insiste en buscar a Dios. Y la Biblia dice que el resultado de eso, luego de más de 40 años de reinado, es que Dios le prospera. Y otra cosa más que quería decirles: así como a Roboam le costó 5 años para comenzar a ver los frutos de lo malo que hizo, a Usías también le costó muchos años para que él pudiera ver el fruto de lo que él ha hecho. Porque los resultados del cristiano no se ven de inmediato, hermanos. Los resultados del cristiano se ven cuando pasan los meses y los años. Cuando usted se voltea después de muchos años de haber servido al Señor, usted se va a dar cuenta cómo Dios ha obrado en su familia, cómo Dios ha obrado en su corazón, cómo Dios cambió una generación torcida en una familia que puede seguir adelante y puede ser bendecida y prosperada por Dios. Los dos caminos están a su disposición: el camino de Usías y el camino de Roboam, el camino de la santidad y el camino del juicio, el camino del oro y el camino del bronce. La pregunta es: ¿qué es la decisión que usted va a tomar delante de Dios? ¿Vamos a seguir guiándonos por apariencia o vamos a comenzar a buscar al Señor de todo corazón? Y hermanos, es mi deseo como pastor suyo que el Señor pueda trabajar en usted de tal manera de que usted, convencido de ese amor, usted pueda volver a Él, arrodillándose, pidiendo consejo, diciendo: esta es mi situación, esta es mi falla, este es el hueco de donde no puedo salir, ayúdenme, necesito salir de esto. Y cuando Dios ve eso, cuando Dios ve esa disposición, ese corazón a cambiar, ese corazón a seguir adelante, entonces cuando el Señor comience a ver que usted persiste en buscarlo a Él, entonces Él le va a prosperar, Él le va a ayudar, Él va a estar siendo la base de su familia. Va a tener los mismos problemas que todo el mundo, como hemos visto en antes. La hermana Marixa, el hermano Cristian, usted, todos sufrimos lo mismo que sufrió todo el mundo afuera. La diferencia fue que tuvimos un Dios a quien recurrir, un Dios que nos saca de nuestras necesidades, un Dios que alivia nuestras cargas, un Dios que nos hace estar gozosos en medio de la dificultad, un Dios que nos hace ver la esperanza a pesar que nuestros ojos puedan ver que nada funciona alrededor, porque el cristiano se mueve por fe y no por vista, porque nuestra fe está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta en Él. Así que conforme pasen las semanas, usted verá que la vida se sigue desarrollando de cierta manera, y no sabemos si esta situación va a dar media vuelta, hermanos, y va a comenzar nuevamente a rebrotar. Pero lo que sí sabemos es que el Señor nunca nos dejó desamparados, nunca dejamos de comer, seguimos teniendo un techo, seguimos teniendo ropa que vestir, seguimos teniendo autos en los cuales movernos, seguimos teniendo trabajo, negocio, protección, dirección, la ayuda de nuestros hermanos, el amor de nuestra iglesia y sobre todo la protección del Señor. Busquemos ese Dios que, aunque le negáremos, Él siempre va a seguir siendo fiel con nosotros, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando usted busca a Dios de todo corazón, y cuando usted reconoce que ya no puede más, de que tiene eso escondido que no puede dejar, que tiene esa situación difícil de controlar, cuando tiene algo que lo está moviendo como si fuera una hoja movida por el viento, cuando usted dice: este es mi problema, ayúdame por favor, entonces Dios comienza a trabajar en aquellos que realmente le buscan. Y si no, vamos a seguir año tras año
guardando apariencias como Roboam, entrando y saliendo al templo, mostrando nuestros escudos de bronce, cuando en el fondo realmente no somos lo que aparentamos. Así que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en el cual el Señor todavía está extendiendo su mano para que usted pueda buscarle y comenzar a escribir una historia hermosa de amor en su vida. No se quede en ese hueco. Pida ayuda y el Señor va a comenzar a enderezar nuestros caminos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y le damos gracias porque en medio de la dificultad tenemos gozo. En medio de cualquier situación podemos estar gozosos siempre. Así que vamos a orar. Si alguien aquí en esta noche quisiera tener un tiempo en el cual delante del Señor quiere reconocer que algo hay que cambiar, que algo hay que dejar, que algo tiene que arreglar, que hay una situación que durante meses, años ha sido una constante en su vida que no lo deja crecer espiritualmente, el Dios de Usías está aquí. El Dios de Usías está estirando su mano para prosperarle y hacerle bien. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites, Señor, ser confrontados con tu palabra. Gracias porque, Señor, cuando buscamos a ese Señor Salvador, cuando buscamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cuando reconocemos nuestra condición delante tuyo y cuando somos como Usías, Señor, que te buscamos y persistimos, Señor, en buscar tu rostro, entonces finalmente, cuando pase el tiempo, Señor, tú nos prosperas y nos ayudas y nos proteges. Gracias porque, Señor, nosotros podemos tener gozo en medio de la dificultad, tranquilidad en un mundo apresurado, quietud cuando todo el mundo no sabe qué hacer con su vida, porque esas son las bendiciones de alguien que te conoce a ti de todo corazón. Así que oramos y te damos gracias por tu palabra. Si alguien aquí tiene esa necesidad, Señor, de cambiar, de arrepentirse, de buscarte de todo corazón, pues te pedimos que escuches la oración de tu pueblo. Levanta, hijos tuyos. Tú eres grande en perdonar. Tú eres grande, Señor, en sanar nuestras heridas, ponernos nuevamente en posición de hijos tuyos y poder, Señor, alabar tu nombre de todo corazón. Así que si tenemos que hacer una buena decisión por ti, Señor, si nunca hemos hecho una decisión correcta por ti, pues hoy es el día en el cual, Señor, nos arrepentimos de todo corazón y comenzamos a buscarte de acuerdo a lo que dice tu palabra. Así que todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con un himno. Justo estamos hablando de gozo en medio de la dificultad y vamos a cantar un himno muy conocido que se llama Grande gozo hay en mi alma hoy. Así que nuestros hermanos van a ayudarnos con la alabanza y el hermano Cristian nos despide con una oración. Gloria a Dios. De verdad que el Señor nos ha hablado en esta noche, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Gracias, pastor. Y vamos a alabar al Señor con este himno tan hermoso, sintiendo y como dice la palabra del Señor, que todo lo que respira alaba a Jehová. Y vamos a alabar al Señor con este precioso himno, sintiendo lo que decimos y viviendo lo que decimos. Amén. Gloria a ti, Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará.
Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande